buenos días, aquí un día más en el Racó y hoy me gustaría hablar de algo que a todas luces a mí me resulta completamente incomprensible. La verdad, algo que trato de pensar, que trato de analizar, que trato de saber el porqué, pero me resulta totalmente incomprensible. Y es por eso que a lo mejor haré este vídeo para que, primero en plan desahogo, y primero a ver si hay alguien, alguna alma caritativa que pueda llegar a explicarme el porqué en la sociedad, por qué en el mundo pasan este tipo de cosas, ¿no? Porque digo, por mucho que trate de averiguar los porqués, la verdad es algo que me resulta totalmente incomprensible. Bueno, hoy estamos a día 16, hace 2 días fueron las elecciones en Cataluña y bueno, ayer me lo tomé para analizar un poco los resultados, analizar un poco las cosas, tratar de comprender cómo había llegado a la situación, qué estaban pasando ciertas cosas y el porqué de estos resultados. Y ahora voy a empezar a exponerlo, a exponer mis dudas y mis reflexiones y también, como iba diciendo, exponer pues mis ideas y a ver si alguien puede explicármelo, ¿no? Bueno, el caso es que tenemos que el día 14 se celebraron las elecciones en la Generalitat de Cataluña, si no recuerdo mal, ¿no? Y por mí que se confundieron y votaron, entendieron que se debía de votar a quien el partido que peor lo había gestionado y no al que querían que saliera otra vez nominado, o sea, electo para que siguiera o para que gobernara en Cataluña este tiempo próximo, ¿no? Y bueno, obviamente votaron pienso yo, se confundieron, esa es la única explicación que yo veo al que pues lo hizo peor, que en este caso ha sido el PSOE, ¿no? El Partido Socialista en España, ¿no? ¿Por qué digo el que lo hizo peor? Pues obviamente el que gestionó la pandemia de la peor manera posible, ¿no? Ahora que, bueno, tengo aquí apuntados 4 cositas nada más de todas las que han ido pasando, de todas las que ha habido haciendo. Lo que ha pasado con este partido es que ha hecho tantas cosas en tan poco tiempo en lo que llevamos de pandemia que es completamente imposible llegar a exponerlas todas, a menos que uno pues tire un año para atrás y empiece a anotar lo que vendría a ser, bueno, todas las cagadas que han hecho, todas las mentiras que han dicho, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, tengo aquí 4 anotadas que me gustaría un poco analizar y que si alguien puede darme una explicación, por favor, no duden en hacerme llegar el por qué han vuelto a ganar. Es que no lo entiendo, Vamos a empezar. Bueno, primero es la manera en la que, bueno, más o menos puedo llegar a entender el por qué pasen este tipo de cosas, ¿no? Porque al final no se vota pensando en la prosperidad del país, ni en el futuro del país, ni en el bienestar de la sociedad que va a residir en el país, ni en la economía, ni en la salud, ni en la, como decía, en la prosperidad del país, sino que se vota en base a las ideologías, ¿no? No votamos para que el país vaya mejor, no votamos para que el país sea más próspero, no votamos para que todo vaya mejor, sino que se vota en base a una ideología, ¿no? En base a quiero que sean estos porque no quiero que sean nosotros. Entonces este mismo gobierno pudiera hacer cualquier cosa, pudiera estar exterminando yo qué sé, ¿no? Una comunidad a mansalva y no pasa nada, que le seguiríamos votando porque votamos ideologías, no votamos otra cosa que no sean ideologías, ¿no? Pensamos en ideologías y no pensamos en personas, pensamos en ideologías y no pensamos en la prosperidad. Pero bueno, así nos van las cosas, así van las cosas en España y luego nos vamos a extrañar, ¿no? De lo que va a venir tanto económicamente como sanitariamente, como todo lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Luego nos vamos a extrañar de cuando se venga el caos, ¿no? Bueno, ya está el caos, ¿no? Porque obviamente no hace falta irse al futuro para ver lo que en el presente ya es un caos completo, ¿no? Pero en Cataluña somos así, ¿no? Votamos en base a ideologías y no pensando, obviamente, en la prosperidad del país. Bueno, digo en Cataluña, pero en el resto del estado últimamente está pasando exactamente lo mismo. Y voy a proceder a mencionar 4 cositas que no entiendo de los que han ganado y cómo es posible que hayan ganado esta gente, ¿no? Primero, por la manera en que llegaron al gobierno, pero bueno, esto quizás en Cataluña nos puede favorecer ese trato de favoritismo
y que han tenido con respecto a la parte independentista, ¿no? Entonces, hasta este punto se puede llegar a entender. Y esa benevolencia, entre comillas, que han tenido ante los graves disturbios que acontecieron anteriormente, donde se saquearon negocios, donde se quemaron las calles, etcétera, 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 ¿no? Donde han estado incluso cortando la Meridiana, una de las vías más transitadas de Barcelona, durante, no sé si eran 300 y pico de días, ¿no? Entonces, ¿quién ha permitido que se haga todo esto? El Partido Socialista. Han sido muy benevolentes, ¿no? ¿Quién, por ejemplo, ha permitido que se coartaran ciertas libertades de los ciudadanos, por ejemplo, que vivían en la Meridiana? El Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido, a mi juicio, que no tiene ninguna ética ni moral. O sea, antes votaría, a pesar de que no sean plato de mi buen gusto, antes votaría a Podemos, que al menos a mí no me gustan, pero se sabe cómo van y se sabe más o menos qué ideas tienen y se sabe un poco cómo son, que tienen sus valores o ética, que a mí no va conmigo Podemos, pero al menos lo podía llegar a entender, ¿no? Porque es un partido con valores que a una persona le pueden gustar más o le pueden gustar menos, pero tiene valores, al menos, ¿no? Que el Partido Socialista, la verdad es que no les veo con valores, no veo que sea un partido con ningún tipo de ética ni moral, simplemente van a seguir el juego a quien sea para seguir en el gobierno o para gobernar, sin ningún tipo de ética, sin ningún tipo de moral, ¿no? Entonces, eso es lo que es el Partido Socialista para mí, ahora mismo en España, ¿no? Cuando piensas en qué tipo de ética, valores o moral tienen, es que no tienen la moral de seguir en el gobierno, es lo único que les interesa, no, nada más. Nada más. Pero bueno, imagino que para ciertos gremios ciertas cosas les han favorecido bastante, ya que han sido bastante benevolentes, bastante permisivos y etcétera, ¿no? Así que bueno, para esta parte podría entenderlo, pero vamos a ver el por qué más específicamente no entiendo el por qué, cómo es posible que hayan llegado hasta donde ha llegado ahora a ganar las elecciones aquí en Cataluña, ¿no? Vamos a ver más específicamente el porqué. Empecemos por el principio. Bueno, primeramente, ya sin las mentiras que dijeron para gobernar y tal, por las mentiras que nos colaron con el tema de la pandemia. Una persona que hubiera leído un poco, y yo lo publiqué antes, estaba escribiendo en un sitio web que ya cerró, pero antes de que empezara toda la pandemia, todo eso, cuando ya veíamos lo que está pasando en China e Italia, uno empieza a decir, oye, hay que tomar medidas, hay que hacer alguna cosa porque esto se viene en España, ¿no? Se va a venir en España, o sea, hay que empiecen a hacer algo porque está cantado, ¿no? Está cantado, cuando ya está en Italia, había algunos casos en Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este gobierno, no, que no pasa nada, no va a pasar nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues nada, que sigan viniendo autobuses desde Wuhan, que sigan viniendo autobuses y aviones desde Italia cuando ya estaba un caos y toda Italia confinada. Perfecto, seguimos así como otros países habían cancelado el tema de las marchas del 8M. Permitimos las marchas del 8M, perfecto, a pesar de estar en Italia como estaban. ¿Qué más? Seguimos llenando los estadios, haciendo así eventos públicos a mansalva con cientos de miles de personas, imagínate. Como siempre, yo es lo que digo, es lo único que entiendo, ¿no? Yo imagino que sí, sabían más o menos lo que se venía, ¿no? Y que era peligroso, pero como aquí, el gobierno, pues eso es lo que digo, ¿no? La primera ideología y luego la prosperidad, salud, sanidad y el bienestar del pueblo, ¿no? Pero bueno, al final acabamos teniendo, como se ve, al gobierno que cada país se merece, ¿no? El gobierno es un reflejo de la sociedad. Si a la sociedad lo único que le importa es que gobiernen unos más que la prosperidad, la sanidad, el futuro del país, entonces si a la gente le importa un bledo que pues lo que esté pasando, lo que vaya a pasar, e incluso cómo vaya a acabar el país y su futuro, y votan a esta gente, entonces es normal que el gobierno que tengamos sea un gobierno, o el gobierno que vayamos a tener, sea un gobierno que le importe un bledo la economía, la prosperidad y el futuro del país, ¿no? O sea, al final los gobernantes que tenemos y tendremos serán fruto
un reflejo de lo que la sociedad quiere y lo que la sociedad es, ¿no? Entonces, pues mira, si es así, es así. Si la gente quiere, pues a unos tíos que han sido capaces de, digamos, anteponer la ideología a temas sanitarios y a temas, sobre todo para el futuro y el bienestar de la nación y del país, etcétera, etcétera, pues lo siguen votando, pues obviamente luego no nos vamos a quejar. Así está el país y así nos van las cosas y así nos van a ir las cosas. ¿Qué más? Bueno, aparte es un gobierno, aparte de lo que ya he dicho, que bueno, se ha ido viendo que ese comité de expertos, o se va adivinando que ese comité de expertos que en un principio dijeron que había y tal, pues que bueno, que parece ser que no existe, es decir, que nos han troleado en toda la cara, algo que debería de ser, oye, ya que hay dudas, poned aquí todos los expertos que han gestionado la pandemia. Y si es muy largo, porque dicen, no, nosotros no vamos a decidir los expertos que tuvimos porque la lista es muy larga, pues bueno, no hace falta que lo digas públicamente, lo publicas en el BOE o en algún lugar, como si habéis publicado que en medio de la pandemia y de las peores crisis económicas que hemos estado padeciendo en España desde que yo tengo uso de razón, pues se abandonen a las empresas que tienen problemas, se abandonen a los autónomos, se abandonen a los trabajadores y no se les preste ningún tipo de ayuda, pero sin embargo sí que esas ayudas van a los medios de comunicación para así calmar a la bestia de la opinión pública y les dejen un poco en paz y se olviden ciertas cosas, ¿no? Se olviden ciertas cosas. Pero bueno, se ve que para que ayudar a las empresas, al motor y a las cosas que mueven la economía de un país y que producen para el país, pues no hay dinero, pero para sobornar, entre comillas, vamos a decirlo, que eso no está bien, pero para calmar a la bestia de la opinión pública y que sean más benevolentes y no se tengan las cosas tan en cuenta, pues ahí sí, millones, ¿no? Millones para ellos, así, vamos a regar a los medios de comunicación con dinero, no sea que vayan a empezar a criticarnos o a decir lo que hemos hecho, porque hay tantas cosas que es un modo Barnes, ¿no? O sea, han pasado tantas cosas en ese tiempo que es un modo Barnes en ese capítulo, ¿no? Que tiene tantos virus, tiene tantas enfermedades que colapsan la puerta y es imposible, es inmortal el señor Barnes, ¿no? Colapsan todos los virus la puerta y son incapaces de producir una enfermedad, ¿no? Yo creo que con el PSOE este presidente es prácticamente lo mismo, ¿no? Hace tantas cosas mal, hace tantas cagadas, miente tanto, o sea, ha hecho tanto que es imposible, es indestructible, ¿no? Y la gente se lo perdona todo. O sea, podría mear en la sociedad, podría salir a hacer un discurso, bajarse los pantalones y decir, este es mi plan electoral, subirse los pantalones e irse para casa y la gente seguiría votándole. Es increíble, es increíble. Yo no lo entenderé, no lo entiendo ni lo entenderé jamás. Aparte de que hemos tenido una de las peores gestiones de la pandemia en España a nivel mundial, tanto en tema económico, todas las consecuencias que han sido producidas por el tema económico, como a nivel sanitario. Pero bueno, es igual, aquí nosotros en Cataluña seguiremos votando a PSOE, seguiremos votando a esta gente, porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Para que no gobiernen cualquier otra cosa, ¿no? Da igual, no pensemos en prosperidad o no pensemos en el bienestar, pensemos en quién tiene que gobernar. Nos vaya bien o nos vaya mal, perfecto. Comité fantasma, perfecto, no importa tampoco. ¿Qué más? Lo de abandonar a los autónomos y a las empresas y regar de dinero a donde es importante regar de dinero. ¿A quién? ¿Al que lo está pasando mal? No. ¿Al empresario que ha tenido que despedir a no sé cuánta gente porque es que no puede pagarles? Tampoco. ¿Al pequeño autónomo que ha tenido que cerrar su empresa? ¿A la hostelería que ha sido masacrada? Tampoco. Dinero donde hay que ir. A lo importante, a los medios de comunicación. Perfecto, claro que sí. Para eso es donde va el dinero, ¿no? Y las subvenciones a toda esta gente, ¿no? Pero bueno, es que es lo que digo. Y al final les votamos, luego nos extraña, o sea, y uno se queja, ¿no? Pero en verdad estamos aceptando y diciendo, esto es lo que queremos. O sea, esto es lo que queremos. Queremos que las ayudas, que el dinero, que las subvenciones y tal no vayan a las empresas, ni a los trabajadores, ni al pequeño autónomo. Queremos que las ayudas, etcétera, se vayan a los medios de comunicación para así seguir diciendo que no está mal y que malos son nosotros y seguir pues omitiendo todas estas pequeñas cosas que no interesa que se sepan.
perfecto, nosotros aceptamos esto y lo votamos. Votamos que se nos mientan, votamos que incluso puedan llegar a mentirnos por un comité fantasma. Votamos que antepongan la ideología a nuestra salud, a la prosperidad, a la economía, etcétera. Votamos la peor de las peores gestiones que he tenido de la pandemia a nivel mundial. Y nosotros, aquí como somos muy listos y somos los mejores, pues votamos esto, votamos y le decimos, oye, no te vayas, quiero que lo hagas así durante X tiempo más. Perfecto. Es que me resulta absolutamente perfecto. Es que no le veo solución a este problema, no le veo solución. Es que es para indignarse. Que alguien me lo explique, por favor.